Buenos días muchachos. Como he quedado anteriormente, voy a hacer un pequeño tutorial acerca de redireccionar las carpetas del usuario hacia el disco local D para evitar daños en caso de que el sistema operativo se caiga. Entonces vamos a comenzar. Hay varias formas de hacer este procedimiento. Yo por ejemplo lo hacía a través de bibliotecas porque todo lo manejaba por allí. Entonces yo creaba las carpetas habituales que manejaban en la biblioteca: documentos, las imágenes, la música y los videos. ¿Sí? Se ingresa por bibliotecas, clic derecho, propiedades y acá puede redirigir todos los documentos. Entonces, eliminamos la carpeta de documentos públicos. Acá se pueden agregar varias carpetas, sino que elimino la de públicos porque yo habitualmente no uso esa carpeta. Nos dirigimos al disco local D, F en este caso, marcamos documentos y la marcamos como predeterminada para guardar archivos. Vamos a aplicar. Este proceso tarda un poco dependiendo de la cantidad de archivos que se encuentren en la carpeta. En este caso pues estoy en una máquina virtual, entonces ya se imaginarán. Mi computador tampoco es el más rápido. Ok, entonces hacemos el mismo proceso con todas las demás carpetas. Propiedades, incluir carpeta. Esta era imágenes. Establecer ubicación para guardar y damos quitar acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ingreses? Estés trabajando por ejemplo en Microsoft Word y vas a guardar un documento, ellos siempre se guardan en la carpeta de documentos. Este documento ahorita a guardarse, no va a guardarse en la carpeta de documentos del disco local C, sino directamente al disco local D. Sí, entonces lo mismo va a pasar con la música y los videos. Ups. Música. Establecer ubicación para guardar. Aplicar. O le damos directamente a aceptar también, sin necesidad de darle a aplicar. Y esto lo organizan. Le dan a agrupar como y ninguno para que no aparezca como la subdivisión que nos pone él ahí. El mismo procedimiento. Eliminamos público. Incluimos una carpeta. Vamos a video. Ups. Me adelanté. Establecer ubicación para guardar y aceptar. Ok, entonces ya tenemos redirigidas las bibliotecas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un documento acá, ¿qué sucede acá? Que si nosotros nos dirigimos a la carpeta del usuario e ingresamos a mis documentos, se van a dar cuenta de que aquí no se ha creado el documento. Nos dirigimos a documentos en el disco local D y efectivamente aquí está nuestra carpeta, nuestro archivo que acabamos de crear. Permítanme. Listo.
Reanudando con la guía, ya podemos darnos cuenta de que lo que guardemos en cualquier biblioteca o a través de cualquier programa, por ejemplo Office, como les decía anteriormente, que guarda todos sus documentos en esa carpeta, pues se dirigen directamente al disco local D. Sí, acabo de crear una carpeta en imágenes y se creó acá. Ok, este es un método a través de bibliotecas. Hay otro método a través de la carpeta como tal del usuario, ¿sí? Acá nos damos cuenta que, por ejemplo, My Documents se encuentra en el disco local C en este momento, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a guardar acá, simplemente va a quedar en el disco local C y no se nos va a redirigir al disco local D. Se dan cuenta de que todos tienen acá eh, sus carpetas dirigidas al C, ¿sí? Yo, por ejemplo, con mis descargas, vengo acá y vamos a propiedades. Aquí hay una pestaña que dice ubicación. Movemos esta ubicación hacia otra unidad. Disco local D. La carpeta no existe. Nosotros podemos elegir una carpeta que ya existe acá o crear nuestra propia carpeta de descargas. ¿Sí? Y le damos seleccionar carpeta, aceptar. A veces hay algunos archivos dentro de esta carpeta. ¿Qué sucede? Que aquí nos está pidiendo que si deseamos mover los archivos de esta ubicación del C al D, digamos por ejemplo que tenga acá descargado Avast, entonces me está pidiendo que si quiero mover Avast del C al D, le doy sí para que mueva los archivos de una vez. ¿Qué pasa? Si yo le digo que no, él me va a crear dos carpetas, entonces me va a crear una descargas en disco local C y en disco local D. Entonces lo más recomendable es siempre darle que sí los mueva. En ese caso no hay ningún archivo dentro de las descargas, entonces pues no se movió nada. Pero en el caso en que acá ya está dirigida al disco local D. Pero en caso de que no hubiera dirigido los archivos, aquí aparecerían dos carpetas, una con el símbolo y otra con el símbolo que dijera descargas. Ok, lo mismo podemos hacer con mi música, mi documents, my images. Las podemos redirigir dándole ubicación, mover destino. Vamos a equipo, documents, como ya las había creado anteriormente. Entonces acá mismo podemos generar los vínculos. Entonces my music, la misma advertencia para que no se creen dos carpetas, sino que se manejen una sola. Mis documentos, movemos la ubicación. Movemos la ubicación, vamos acá. Se dan cuenta de que van cambiando los símbolos. Ellos van obteniendo las propiedades del sistema. Automáticamente se dan cuenta de que se movió mi archivo de Julián Alvarado. My images. Bueno, como se diga. Aquí debería también moverse una carpeta que yo creé dentro de este archivo. No tiene nombre, simplemente dice nueva carpeta. Sí, sí, acá se movió la carpeta que había creado con anterioridad. Y mis videos. Movemos la carpeta, mis videos. Seleccionar, acá no hay ningún archivo que haya creado en este momento. Y listo, ya quedaron redirigidas todas las carpetas. Digamos, yo no lo haría con búsquedas, contactos, con escritorio tampoco lo hago, favoritos, juegos guardados y vínculos, yo no lo hago con ninguna de esas carpetas. Yo en mi configuración tengo algunas carpetas adicionales que por ejemplo yo creo. Digamos, yo creo acá
una carpeta que diga, yo tengo una carpeta de programas, se llama software, ¿sí? Pero acá no hay ninguna carpeta en el usuario para redirigir mi carpeta a software. Entonces, para no estarme yendo directamente allá a buscar mi carpeta de software, entre y yo cojo y acá creo un acceso directo, lo corto y lo copio a mi usuario. Yo tengo varias carpetas así. Tengo esa de software, una que dice imagen CD, que es donde manejo todas las imágenes de disco, las imágenes ISO. También las tengo acá, tengo 4 carpetas. Ah, y una imagen de Resaved, que es donde clasifico las cosas que yo voy ingresando a la computadora antes de trabajar con ellas. Sí, es como todo el revuelto que uno tiene. Entonces yo acá tengo 3 carpetas adicionales, pero ya con acceso directo, ya que el sistema no tiene esas carpetas. Entonces yo me las creo acá para evitarme ir a buscar al disco local D. Como se dan cuenta, esta carpeta está allá en el disco local D, en este caso F. Entonces todo lo que guarde yo acá va a ir directamente allá. Son carpetas que no existen, que yo creo y es mi manejo. Listo, creo que eso es todo. Las bibliotecas se dieron cuenta de que antes teníamos 2 ubicaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos disco local C y disco local D? Pues como el disco local C lo redirigía al D, la carpeta del disco local C simplemente acá desaparece. Entonces ya no existe carpeta de disco local C, sino solamente disco local D. El sistema no es reiterativo, entonces obviamente él no me habría dado acá mis documentos en F y otra vez repetir mis documentos en F, porque es simplemente ilógico. Entonces él simplemente elimina el C y deja una, que es la de mis documentos. En este caso yo manejo en disco local C algunos archivos que son de poca importancia, entonces yo sí lo manejo por bibliotecas acá, disco local C y D, pero todos mis archivos se guardan en el D. Ah, vamos a mi sistema operativo, lo tengo por acá. Es lo que les mencionaba, este es mi disco local D. Ya. Entonces aquí están mis descargas. Todas mis descargas van a dar acá. Mis imágenes. Windows 10 no tiene bibliotecas, o si las tiene, pero ya el manejo de ellas no se hace a través del explorador, entonces pues no las he enlazado ahí por esa razón. Mi música, esos son mis programas, los programas de desarrollo que uso para la universidad, utilidades, el Resaved, que es donde digo que tengo todos mis revueltos, mis tareas, la carpeta de software, que esos son programas portables, la Wikipedia y la carpeta de videos. Entonces ya sabemos cómo manejar toda esa información a través de la carpeta de documentos. Acá mi carpeta de documentos tiene 202 GB, tengo 109 disponibles, y el disco local C, que es donde está el sistema operativo y las utilidades del mismo. De tener yo todos mis documentos acá, no me daría el espacio suficiente, porque es demasiada información la que tengo yo acá. Y también manejo una carpeta en la nube. Todos estos son documentos importantes que tengo en la nube o que comparto a través de internet. Entonces me es mucho más fácil tenerlos ahí. Y tengo acceso a estos documentos desde cualquier lugar. Entonces por eso los tengo acá. Son de vital importancia para mí. Eso es todo. En la próxima guía que haga, voy a enseñarles por ejemplo, aquí podemos ver que en el equipo, esta máquina virtual me ha instalado la unidad de disquete. Entonces les voy a enseñar a deshabilitar estas 2 unidades a través ya sea de el sistema operativo o del setup. Ok, eso es todo por hoy. Muchas gracias.
Ups.